Un cordial saludo. En este último video voy a explicar cómo deben subir sus proyectos a la plataforma de la convocatoria Valleín Sevilla 2021 Avancemos Juntos. Es muy importante que antes de entrar a esta plataforma tengan diligenciados todos sus documentos, todos los formatos que han estado compartiendo por diferentes grupos, los que lo han ido solicitando o pues quienes ingresen a esta plataforma deben descargarlos y llenarlos antes de enviar pues el proyecto como tal. Entonces la recomendación es que tengan, por ejemplo, ordenadamente una carpetica con toda esta información lista, con todos los formatos, son aproximadamente entre 10 y 12 formatos que deben subir, entonces es importante que los tengan listos antes de entrar a la plataforma a subir su proyecto como tal. Voy a explicar un poco el tema de los términos de referencia. ¿Quiénes pueden participar? Pues ciudadanos colombianos o extranjeros con cédula de extranjería que residan en el Valle del Cauca. Proyectos productivos que desarrollen en el Valle del Cauca. Proyectos productivos que se ubiquen exclusivamente en los municipios participantes de la presente convocatoria, para este caso en Sevilla. Sectores priorizados para la reactivación de cada municipio. Se ha estado informando permanentemente, tenemos tres sectores priorizados o tres sectores como tal, que son las categorías a las cuales nos hemos referido: comercio formalizado, jóvenes o comunidad en general de cualquier sector productivo. Entonces es importante pues que su emprendimiento esté ubicado en Sevilla y obviamente pues en el Valle del Cauca, ¿no? ¿Quiénes no podrán participar? Pues también los invito a que lean detenidamente los términos de referencia. Por cuestiones de tiempo pues no lo vamos a explicar punto por punto, pero en términos generales o muy importante, de acuerdo a las preguntas que nos han ido haciendo, no pueden participar proyectos de emprendimiento que estén en etapa de ideación. Se ha sido reiterativo que tienen que ser productos que estén andando, que tengan validación en el mercado, los que pueden participar en las convocatorias Valleín. ¿Qué montos pueden solicitar? Pues esto está en un cuadro anexo que también les voy a mostrar y se les ha explicado. En Sevilla pueden participar jóvenes y comunidad general por 2 millones y comercio formalizado por 5 millones. El proyecto productivo debe ser con ánimo de lucro, eso también es muy importante. Las fundaciones no son apoyadas por el proyecto Valleín porque las fundaciones son sin ánimo de lucro. Y unidades productivas, emprendimientos o MIPYMES que tengan validación del mercado. Esto es lo que les acabo de decir, que tienen que estar ya funcionando. ¿Qué financia? Financia insumos para ciclo productivo, materia prima o bienes en proceso, es decir, quienes estén produciendo, transformando alguna materia prima, pues aplican acá. Y si no transforman, pues pueden solicitar maquinaria, equipos o herramientas. ¿Qué no financian? También, pues es altos puntos los que no, entonces los invito a que lo lean. Compra de bienes inmuebles, adecuaciones o remodelaciones preguntan mucho, pasivos o deudas, compra de acciones, arrendamientos, servicios públicos, nada de esto es financiado por esta convocatoria. Otro punto importante a tener en cuenta es, bueno, lo de los montos ya se los expliqué, es esto, son 800 millones la bolsa en general, va el 50% para comercio formalizado, 30% para jóvenes y 20% para comunidad en general. Las fechas, estamos a muy buen tiempo de subir sus proyectos, es hasta el 16 de agosto a las 6 de la tarde, muy importante tener esa hora. Ya la verificación de requisitos, pues aquí tiene las fechas establecidas hasta el 27 de agosto. La presentación del pitch, que es la entrevista obligatoria que tienen que presentar, será entre el 13 y el 24 de septiembre, ya se les informará por qué medios. Y el listado de ganadores, importante, el 30 de septiembre. Entonces, importante que tengan esta fecha porque después de esa fecha es que se empezarán a publicar quiénes son ganadores de esta convocatoria para entregar los recursos hasta el 30 de diciembre del presente año. Bueno, aquí están los requisitos, los documentos que les digo que deben tener antes de subir a la plataforma. Es importante que descarguen todos esos documentos. Aquí están los links de donde lo descargan, antecedentes judiciales de la policía, medidas correctivas de la policía, Contraloría. Bueno, aquí está bien explicado el link, es solo darle clic y los lleva a la página correspondientes. E igualmente,
cómo se califican los proyectos. Este módulo de mercado, esto ya se los he explicado en los videos anteriores. La que más puntuación tiene es el módulo de mercado, que es la hoja 3, que hay un video explicando únicamente esa hoja. Y ya los otros puntos, pues son 20 puntos para el módulo técnico, 10 para el organizacional, 15 financiero y 15 el impacto. Y la evaluación total, aquí está explicadito también qué les pregunta al jurado en esa entrevista que deben presentar. Y la calificación total es el plan de negocio, el 50%, y ese pitch, el otro 50%. Y muy importante, al final, pues como les digo, es muy importante que ustedes lean todos estos términos de referencia, pues yo aquí les hago como las generalidades pues que debemos resaltar con mayor interés. Es que ustedes deben tener en cuenta que todo proyecto o todo contrato, convenio que se haga con el sector público tiene una serie de impuestos y deducciones. Entonces esto es importante para que lo tengan en cuenta al momento de recibir sus premios. Vamos ya a explicar entonces cómo suben a la plataforma después de tener, como les digo, todos los archivitos. Es bueno que ustedes creen una carpeta donde vayan llenando sus proyectos, llenando su documentación, descargando los que tienen que descargar de páginas, solicitando, por ejemplo, en Cámara de Comercio e Industria y Comercio a quienes correspondan y vayan teniendo todos esos archivos para finalmente entrar a esta dirección, sigesi.valledelcauca.go.co, reactivación económica-municipios-2021-2, que es la única habilitada para subir los proyectos de Sevilla, y empezar pues ya a hacer como tal el proceso. Obviamente para agilizar este video yo tengo ya digitado la información, pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta que son 5 hojas o 5 pestañitas que ustedes deben ir llenando una a una y no permite guardar. Es decir, ustedes deben tener todo listo, llenar esta información y enviarlo antes del 16 de agosto a las 6 de la tarde, porque no pueden ir guardando parcialmente sus datos. Nombre tal cual lo hayan puesto en el proyecto, que además debe ser tal cual aparezca en la cédula. Si tienen 2 nombres y 2 apellidos los ponen tal cual. Número de cédula, su condición. Aquí ustedes si paran, les muestra toda la pregunta que hay en ese reglón. De acuerdo a condición sexual o de género, usted se identifica cómo. Pues acá ya escogen cómo se identifican. Fecha de nacimiento, edad, todo lo que tenga asterisco tiene que ser obligatorio y tienen que ponerlo. Departamento del Valle, pues únicamente va a estar Valle del Cauca disponible. Ciudad, si están todas las ciudades, aquí importante poner Sevilla. Caracterización, entonces si son víctimas del conflicto armado, con registro único de víctimas, persona con discapacidad con registro en la plataforma de discapacidad, padre o madre, cabeza de familia o ninguno, pues si no tienen una condición especial. Situación laboral, la que es importante, ustedes están presentando como emprendedores o como dueños de empresas, por lo cual aquí la respuesta esperada es o que sean empleados o que sean trabajadores independientes, ¿sí? ¿Cómo se identifica? Acá pues creo que hay un error en la plataforma, no hay la opción ninguno, entonces mínimamente pues escoger mestizo, o si son de comunidad afro, comunidad negra, raizal, indígenas o tal, o si son comunidad general ponerlo mestizo para que los valide, porque es un punto obligatorio. Y qué están presentando, si cédula de ciudadanía o cédula de extranjería. Verificar que estén todos los puntos con asterisco diligenciados. Ir al siguiente, los pasa a la segunda hoja. ¿Cuál es el nombre del emprendimiento? También cómo lo hayan puesto allí en el proyecto de Excel, en la hojita de Excel. En este caso yo puse que tenía un NIT, pongo el número del NIT tal cual. Tipo de emprendimiento, aquí vuelvo y explico los que son emprendimientos de subsistencia o que son una única persona haciendo alguna actividad en su casa, negocios muy pequeños, pues son unidades productivas. Si ya tienen cámara de comercio son personas naturales, o si ya son pues asociaciones o empresas más grandes tendrán personería jurídica. Centro Valleín al que pertenece, aquí es muy importante, deben escoger Caicedonia porque Sevilla no cuenta con un centro Valleín propio, pertenecemos a la ciudad de Caicedonia. Tamaño de la empresa, lo mismo, vea que no es obligatorio, yo para el caso del ejemplo, pues estoy participando con una microempresa,
entonces lo voy a poner tal cual. Aquí muestra de las diferencias entre una microempresa, una pequeña y una mediana, que básicamente va en el valor de sus activos totales o en la cantidad de trabajadores que tengan. Entonces digamos que esto es una microempresa. ¿Estoy formalizado? Sí. Quienes no estén formalizados pues van a poner que no porque es un punto obligatorio. ¿Hace cuánto? Me da una opción de rangos en años. Genero empleo formal. Este punto también es muy importante. Vea que no es obligatorio generar empleo formal, pero tenemos que tener en cuenta que empleo formal es el que paga seguridad social y para fiscales. Entonces, digamos que yo tengo, en mi equipo de trabajo puse que tenemos 3 personas, voy a poner que tengo uno de empleo formal y que genero empleo informal para las otras 2 personas. Es importante que aquí no confundan el empleo directo con el indirecto. El empleo informal son personas que laboran directamente en su empresa, pero que no cuentan con seguridad social, deben ponerlo sin ningún inconveniente. Vean que este punto sí es obligatorio, por lo que les dije en la anterior, ustedes están presentando como emprendedores o como empresarios, es decir, que mínimamente tienen que estar generando un empleo formal, que sería el de ustedes para las unidades productivas, ¿sí? Entonces, ojo con este que es obligatorio. ¿Ha tenido acceso a fuentes de financiación? Pues vamos a poner que no. Si ponen que sí, aquí deben explicar cuáles son. ¿Tiene acceso a Internet? Pues creo que todos tienen acceso a Internet. ¿Cuál es el valor promedio de facturación? Acá debe empezar a concordar lo que ustedes pusieron en su proyecto con lo que están poniendo en la plataforma. Para eso tienen los formatos, por acá los tengo abiertos. En el modelo financiero, ustedes llenaron un cuadro con las ventas históricas. Aquí tienen una venta total y tienen otras que el mismo sistema se los arroja de las ventas mensuales. Pues saquemos un proyecto, un promedio, acá digamos que sería 2.600 más o menos, y ese valor es el que van a poner acá. Entonces, acá pongamos, corrijo, 2.600.000 sería mi promedio mensual de acuerdo a lo que puse en el plan financiero. La dirección de la empresa, si estoy registrado en Vallenín, aquí ponen que sí. ¿En qué consiste el emprendimiento? Lo mismo, aquí no es que se pongan a inventar nuevamente qué decir, pues, o a redactar que ustedes ya lo presentaron en el módulo de mercado, es la primera pregunta que tienen, entonces van a sencillamente copiar esto y vienen a la plataforma y le dan pegar y aquí ya queda pues listico la información tal cual lo tienen en el proyecto. ¿A qué sector o subsector pertenecen? Lo mismo, yo allí les di unos sectores que son exactamente estos que hay acá opcionales, pues van a escoger uno de esos sectores que fue el mismo que ustedes debieron escoger en su modelo de mercado. Entonces aquí digamos que somos una empresa industrial, pertenecemos al sector industrial. Como se fijan, el subsector no es obligatorio ni se activa para todos los sectores, entonces con que pongan este sector industrial es suficiente. Verifican nuevamente que esté cada uno de los puntos con asterisco llenos y pasan a la hoja siguiente. Acá van a empezar a subir los documentos, entonces esto es muy importante que tengan todos estos documentos descargados y listicos en PDF para que lo puedan subir. Cédula de ciudadanía, vienen a examinar, como les digo, ustedes tienen una carpetica solo, exclusiva para esto, listo, subo la cédula. Certificado de existencia, acá es muy importante, vea que no es un punto obligatorio, pero si ustedes se presentan en la categoría de comerciantes, deben subirlo. Si están en el de jóvenes o en el de comunidad general, no es obligatorio. Para los comerciantes formalizados es obligatorio. ¿Qué debe contener este certificado de existencia? Debe tener la Cámara de Comercio y el certificado de Industria y Comercio que lo piden en la oficina de recaudo en el primer piso de la alcaldía municipal. Muy importante que tengan estos dos documentos en un único PDF. Aquí entonces está listico. Bueno, cada uno de los otros. Certificado de vecindad. Entonces acá ustedes deben tener ese certificado de vecindad que es uno de los primeros
documentos que se les envió, ustedes lo tienen listo con su nombre, la cédula, donde dicen que efectivamente viven en el municipio de Sevilla, y aquí les dice muy claramente: como evidencia deben anexar un recibo de servicios públicos correspondiente al último mes. Entonces lo mismo, escanean este documento con un servicio público del último mes y lo anexan donde dice certificado de vecindad. Certificación juramentada de no haber recibido recursos públicos, lo mismo, es el otro PDF que se les envió desde el comienzo. Este está acá, declaración juramentada, donde ustedes dicen que no han recibido apoyos de Valleín en versiones anteriores. 10% de contrapartida, este es un documento muy sencillo que también se les dio, es el documento que iba allí en Word, donde ustedes básicamente van a poner sus datos, esto pues obviamente deben imprimirlo, llenarlo, firmarlo y escanearlo, con sus datos diciendo que tienen el 10% adicional al capital solicitado, es decir, si es proyectos de 5 millones, pues van a poner 500.000 pesos en letras y en números, y si es de 2 millones van a poner 200.000 pesos. Ese documento lo convierten a un PDF y lo suben acá donde dice el 10% de contrapartida. Aquí no hay problema, y explicarles que no tienen que dar el dinero como tal, es únicamente certificando que ustedes tienen algún elemento en su empresa que puede cubrir ese valor, por lo que no se exige pólizas ni nada más como contraprestación o como seguro para entregar los proyectos. Registro Nacional de Antecedentes Judiciales. Aquí empiezan a los documentos que debieron haber descargado, recientes. Esto mínimo debe tener 30 días, ojalá sea pues de los días cercanos a esto. Estos son los antecedentes. Allá en los términos de referencia está la página donde lo descargan. Además, aquí también lo dice Policía Nacional. Ustedes buscan en Google antecedentes Policía Nacional y los lleva directamente allí. Lo mismo con las medidas correctivas. Vienen, buscan el archivo, suben las medidas correctivas. Certificado de no encontrarse en el boletín de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría. Ustedes entran a la página de la Contraloría y bajan ese documento. Entonces también lo guardan. Contraloría. Certificado de no tener antecedentes disciplinarios emitido por la Procuraduría. Igualmente, antes de hacer todo ese proceso, descarguen todos esos archivos. Es muy importante, pues como el orden, yo les muestro esto no para que de pronto les dé pereza hacerlo, porque son muchos documentos, son muchos requisitos, porque realmente son cosas supremamente sencillas que no se demoran un minuto descargando cada uno de estos archivos, pero sí es importante que lo hagan antes de venir a llenar eso a la plataforma. Verifican que esté cada uno de estos documentos subidos. Incluso aquí en la lupita les pueden dar ver y les va a mostrar que subieron el documento que es. ¿Listo? Y van a la página siguiente. Aquí ya son solo dos documentos, es el plan de negocio y el plan financiero. Este sí deben subirlo tal cual lo llenaron en el mismo formato de Excel. Modelo de negocio, plan financiero, tal cual lo mismo. Ustedes acá pueden darle en la lupita y él les va, bueno, acá no les muestra porque es un archivo de Excel, pero ustedes deben verificar que les quede correctamente cargado ese documento. Aquí les muestra el nombre, les muestra pues que está cargado. En la siguiente pestaña, siguiente, elija el monto al cual participar. Acá nuevamente deben poner el que pusieron en su proyecto. Jóvenes o comunidad en general, 2 millones de pesos. Comerciantes formalizados, 5 millones. Acá está la opción de 10 millones, no está permitido para Sevilla. Si ustedes ven, tiene asteriscos, escoger el monto y la ciudad. Si ustedes escogen 10 millones en el monto, no van a encontrar Sevilla entre las opciones. Entonces, para este ejemplo puse que soy un comerciante formalizado, 5 millones, ahí mismo se me abre el asterisco en este punto y aquí sí va a aparecer Sevilla. Entonces deben escoger el monto de la categoría y el municipio. Y ya está lleno, completamente diligenciado toda su información. Le dan en enviar. Obviamente pues yo no lo voy a enviar para no, pues porque estoy enviando datos
ficticios. Entonces, bueno, ustedes le dan a enviar y él le sale un pantallazo en el cual les certifica que ustedes ya enviaron la documentación. Es importante que guarden ese pantallazo eh, como, eh, como muestra o como certificado que ustedes se inscribieron en la fecha adecuada para alguna averiguación posterior. Entonces, de esta forma queda completamente habilitada, lista, terminada su inscripción en la convocatoria Valleín Avancemos Juntos 2021.